¿Cómo están, estimados amigos? Esto es El Mundo de los Impuestos. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán y voy a tener el gusto de tocar el día de hoy un tema bastante interesante, un tema que ha sido pedido básicamente, que es el incremento patrimonial no justificado. Habíamos hecho una primera introducción sobre lo que era el impuesto a la renta, y esto considerando que el incremento patrimonial no justificado es la presunción de rentas de persona natural que aparentemente no hayan declarado cuando estaban obligados a hacerlo, ¿no? En ese sentido, ya habíamos hablado sobre el impuesto a la renta, sobre sus componentes, qué es el impuesto a las ganancias, el principio de legalidad, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos ya a hablar sobre lo que significaría el incremento patrimonial no justificado, ¿no? En ese sentido, vamos a ir definiendo algunas cosas. Por ejemplo, cosa es incremento patrimonial no justificado y de dónde nace esa necesidad de la administración tributaria por conocer la verdadera realidad económica de los hechos en el contribuyente o por parte del contribuyente respecto a lo que significa tributar y aquellas actividades, acciones que no se encuentren dentro del gravamen. Es así que dentro de las acciones por la facultad de fiscalización que tiene la administración tributaria, se está teniendo una serie de notificaciones, ya sea por requerimientos de cartas inductivas, ya sea por este requerimiento de acciones inductivas presenciales o incluso, en algunos casos, el inicio del procedimiento de fiscalización. No es lo mismo una carta inductiva por variación de patrimonio que el inicio de una fiscalización. Es más, aún cuando se te haya notificado una carta inductiva por variación de patrimonio, esto no significa que ya te vayan a determinar algún tipo de deuda. La acción inductiva es como que SUNAT te dice, señor, yo me he dado cuenta que usted ha tenido tanto de movimiento, sin embargo, en sus declaraciones no refleja ese movimiento. Entonces, es ahí donde el contribuyente tiene el derecho, tiene la facultad de poder enfrentarse a la administración tributaria o simplemente sustentar diciendo, SUNAT, no te he declarado porque este ingreso era un ingreso no grabado. ¿No? La administración tributaria no ha sacado ese programa este año, ni el año pasado, ni el año 2017, donde empezó la época más fuerte de emisión de control sobre variación de patrimonio, sino que esto se encuentra ya en la ley del impuesto a la renta, que por motivos evolutivos, por motivos de dinamismo propio de la administración tributaria, al día de hoy sí se está trabajando bastante con el incremento patrimonial o justificado. Entonces, si nosotros revisamos el artículo 52 de la ley del impuesto a la renta, me dice que se presume como incremento patrimonial no justificado aquellas actividades cuyo origen no pueda ser justificado de manera fehaciente por el deudor tributario. Es decir, cuando nos hacen a nosotros o nos ponen como término demostrar de manera fehaciente, significa que yo no puedo demostrar únicamente con mi palabra. No significa que yo no puedo mostrar únicamente con un documento privado, sino que tendré que demostrar en primer lugar documentalmente, y esos documentos tienen que tener en la generalidad una fecha cierta para que la administración tributaria pueda darse cuenta que ese documento corresponde a un momento en donde se estaba produciendo la actividad por la cual la administración tributaria el día de hoy está justificándote bajo presunción de incremento patrimonial no justificado. Otra de las cosas que debemos tomar en consideración es que el incremento patrimonial no justificado se encuentra dentro de de la etapa administrativa. Es decir, si tú no pudiste probar de dónde vino tu patrimonio, no significa que ya eres autor de un delito de defraudación tributaria o que tienes el delito base para ser acusado por lavado de activos. ¿No? Esto es una idea
que se ha estado tergiversando de manera bastante errónea, causando bastante caos en los contribuyentes y produciendo miedo. El incremento patrimonial no justificado forma parte de la etapa de fiscalización, ¿no? Inicia con la carta de presentación y primer requerimiento, en donde se encuentran los fiscalizadores que van a tomar a su cargo el procedimiento. Asimismo, va a culminar con la resolución de determinación y resolución de multa. Las mismas que pueden ser impugnadas a través de un recurso de reclamación en primera instancia ante SUNAT y en segunda instancia apelarla ante el Tribunal Fiscal si la primera impugnación no dio el resultado que nosotros estábamos esperando. Entonces, para concluir, cuando nosotros hablamos de la figura del incremento patrimonial no justificado, estamos hablando de la presunción que tiene la administración tributaria basada en el artículo 52 del impuesto a la renta. Estamos hablando de una situación netamente administrativa y no penal, no tiene absolutamente nada que ver con los delitos de defraudación tributaria, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el lavado de activos, no son procedimientos totalmente distintos, estas últimas de lo que es el incremento patrimonial no justificado. En cuarto lugar, tenemos que darnos cuenta que la presunción de este impuesto a la renta que no ha sido declarado es considerado como renta neta de persona natural, ¿no? Es decir, ya no admite ni siquiera la deducción del 20% de la renta bruta menos las 7 UIT, sino que sobre ello se aplican las escalas progresivas, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros nos encontramos ante una etapa de incremento patrimonial no justificado, debemos tener presentes que hay actividades, y como lo había mencionado en un video atrás, hay actividades que no se encuentran grabadas con el impuesto a la renta, por tanto yo no tendría que pagar. Ejemplo, si yo vendo una casa que es considerada como casa habitación, entonces, por más que yo la haya vendido en 1 millón, en 2 millones, en 3 millones de dólares, yo no tengo que pagar absolutamente nada, porque de acuerdo a lo que me dice la ley del impuesto a la renta, grava con el impuesto de segunda categoría la venta de inmuebles distintas a la casa habitación. Entonces, si te dice que grava inmuebles distintas a la casa habitación, quiere decir que cuando son casa habitación, no estaría dentro del gravamen, ¿no? Y finalmente, hay que tomar en consideración que el término casa habitación para efectos tributarios no es lo mismo que lo que la casa habitación de manera coloquial nosotros podemos conversar, ¿no? En ese sentido debemos remitirnos también al artículo 1A del reglamento de la ley del impuesto a la renta para poder definir cuáles son las condiciones necesarias para poder hablar de incremento patrimonial no justificado y poder deducir lo que significa la casa habitación o la transferencia de una casa habitación, ¿no? Porque eso nos favorece. Yo puedo vender una casa habitación en 3 millones de dólares, al tipo de cambio casi 12 millones de soles, y la SUNAT a lo mejor me dice, oye, en tu ITF, en tu reporte de ITF, he visto 12 millones de soles y tú no me has declarado. En ese sentido, yo le responderé a la administración tributaria que he tenido un ingreso no grabado. Y al tener un ingreso no grabado, no tengo por qué justificarle, o perdón, no tengo por qué pagar algún tipo de impuesto, ¿no? Recordemos el principio de legalidad, que es uno de los principios constitucionales tributarios o tributarios constitucionales, como deseen llamarla. Aún todavía existe ese debate dentro de la doctrina peruana, ¿no? Muy bien, amigos, espero que les haya servido este tema de incremento patrimonial no justificado. En una próxima entrega vamos a hacer la parte práctica, ¿sí? Vamos a plantearnos un problema y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Por favor, no dejen de suscribirse a mi canal, El Mundo de los Impuestos, donde vamos a estar desarrollando de manera recurrente, de manera diaria, diversos temas en la materia tributaria, ¿no? Temas que nos van a permitir a nosotros educarnos en materia tributaria y por otro lado, saber cómo defendernos. Mi nombre es Carlos Martín Arenas Bazán, abogado tributarista. Conmigo, Dios mediante, hasta una próxima oportunidad.